Existe una preocupación en el cristianismo a lo largo de la historia, y es si aquellos que se identifican como cristianos simplemente cambiaron de religión. Vienen quizá de un contexto católico romano y ahora son evangélicos. ¿Dónde está el problema? El problema es que en muchos que cambiaron de religión no hubo cambio de afectos. Se pasó de la misa matutina al culto dominical. Se pasó del Padre Nuestro y el Rosario a vanas repeticiones. Se pasó del diezmo a la ofrenda. Se pasó de la bendición parroquial a la aprobación pastoral. Hace muy poco, familia, se me hizo una pregunta extraordinaria y providencial. Y la pregunta fue: ¿amas a Dios? Y no pude responder tan rápido. No pude responder tan rápido, porque casi de inmediato tenía la respuesta basada en las cosas que hago como cristiano: leer la Biblia, hacer devocional o orar, servir. Procuro amar a mi esposa, a mis hijas, a mi iglesia. Además soy pastor. ¿Por qué habría de ser difícil de responder esa pregunta? ¿Cómo la responderías tú? ¿Amas a Dios? ¿Cómo sabes si tú cambiaste de religión y no de afectos? Y este texto nos ayudará a responder con humildad. Isaías 58. Y esto es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te responderá, clamarás y Él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo
el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad. Y si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Esta es la palabra del Señor. Mis hermanos y amigos, que tu religión no sea la conveniente, sino la verdadera. Ese es el mensaje que quisiera compartirles de este texto. Que tu religión no sea la conveniente, sino la verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es esa religión? Primero, la que lleva al hombre a humillarse ante Dios. Y segundo, la que lleva al hombre, al ser humano, a agradar a Dios en todo, en todo. Y entiéndase por religión como el conjunto de creencias acerca de algo para actuar conforme a esas creencias. Eso es religión. Es un conjunto de creencias acerca de algo para actuar conforme a esas creencias. En el mundo hay una sola religión que realmente muestra un amor genuino y profundo por el único Dios verdadero. El Dios de la Biblia. Esa religión, en primer lugar, lleva al hombre, lleva al ser humano a humillarse ante Dios. Como todo texto, este tiene su estructura, Isaías 58 tiene su estructura, pero para nuestro entendimiento, yo deseo que vayamos de atrás hacia adelante. Miren un momento el versículo 13. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. En estos versículos hay una idea clave. Hay una idea clave. Y que nos permite entender el contexto en el cual el profeta Isaías escribe a Israel. Y es que Dios está reprochando a su pueblo por su pecado. ¿Cuál es el pecado de Israel? Hay varias formas en las que se manifiesta. Hay varias formas. Pero la palabra clave o las palabras clave se repiten solo en el versículo 13. Para no hacer lo que te plazca, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios
asuntos. Eso es pecado. Eso es pecado. Hacer lo que se nos da la gana sin considerar el deseo de Dios. Es una actitud de desprecio y de rebeldía a su voluntad. Y el pueblo de Israel tenía esa actitud. Y ya vamos a ver cómo se veía. Pero en el lenguaje del texto está la idea de que esta era la actitud del pueblo de Dios. Uno de los mandatos más enfáticos de parte de Dios hacia Israel era concerniente al día de reposo. Era tan importante ese día para él, y si usted ha tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, era tan importante el día de reposo para el Señor, que la simple intención de trabajar, así fuera lo más mínimo, ¿qué resultado traía? La muerte. La muerte. No había sacrificio para ese pecado en la ley de Moisés. Si alguien trabajaba en el día de reposo, traía la condenación. Y a medida que Israel se volvió más impío a lo largo del tiempo, más concesiones se hicieron al día de reposo. ¿Cuáles concesiones? Bueno, este texto señala, o mejor, este texto no señala esas concesiones explícitamente sobre el día de reposo, pero sí sobre el ayuno, lo cual es muy probable que también se diera en el contexto del día de reposo. Miren el versículo 3. El pueblo dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia. Su conveniencia. El pueblo se dio la licencia de hacer ayuno a su manera. Bajo una fuerte convicción ritual, pero una pobre convicción teológica. Los que tienen este tipo de convicciones creen que a Dios se le puede agradar como sea. No es que yo agrado a Dios viniendo al culto. Eso es una fuerte convicción ritual, pero una pobre convicción teológica. Y ahí fue donde para mí fue difícil contestar la pregunta, ¿amas a Dios? Porque hay cosas que hago conforme a mi criterio. Ejerzo una religión por conveniencia, haciendo cosas que le agradan al Señor, pero otras que no le agradan. Y la verdadera religión, la que tiene todo el afecto hacia el Dios verdadero, busca que Él sea agradado en todo, en todo. Que Él reciba toda la gloria en todo y por todo. Y esto es humillante, mis hermanos y amigos. De eso se trata la verdadera religión, de mostrarnos nuestra impotencia de amar a Dios como debe ser amado. Hay cosas que hacemos que le agradan, pero hay muchas otras que no. Al ver que no pude responder esa pregunta con facilidad, le doy gloria a Dios, porque me trajo a mi mente a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo, que murió por mí, para que el amor por mí quede desplazado por el amor a Él. Nos amamos demasiado, hermanos. Pero si recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordamos que el amor que Él nos prodigó, que Él nos dio, queda desplazado o desplaza nuestro amor por nosotros mismos.
Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Los fuertes afectos por mis deseos, lo que se me da la gana, son reemplazados por el afecto hacia Dios, lo que a Él le agrada. Lo voy a repetir. Los fuertes afectos por mis deseos, es decir, lo que se me da la gana, son reemplazados por el afecto hacia Dios, es decir, lo que a Él le agrada. Por la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, es posible amarlo como busca ser amado. Y en palabras del texto, en Cristo puedo ver a mi Dios como santo, como mi deleite, como mi galardonador, como mi proveedor. No tengo la capacidad de amar a Dios como debe ser amado, pero en Jesús se me da la vida para amar a mi Creador por sobre todas las cosas. Y el punto aquí, mis hermanos, es que la verdadera religión parte de una real comprensión de lo que Dios es. Eso es importante. La verdadera religión parte de una real comprensión de lo que Dios es. Nosotros no tenemos esa comprensión. No la tenemos. Pero Jesucristo nos las da. Cristo nos da una comprensión real de quién es Dios. ¿Ya has sido humillado? ¿Puedes ver tu impotencia para amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas? Ten cuidado de participar de una religión conforme a tu medida. Mucho cuidado de participar de una religión conforme a tu estándar, conforme a tu sistema de valores. Una que no te incomode, que no te exija cambiar tus afectos, que no requiera mayor sacrificio y esfuerzo. Ahora, ¿cómo se ve eso en la práctica? Bueno, veámoslos en la segunda idea del texto. Que tu religión no sea la conveniente, sino la verdadera. Es decir, la que lleva al ser humano a agradar a Dios en todo. No solo la verdadera religión humilla al hombre, sino que también conduce al ser humano a agradar a Dios en todo, no en parte. Y esa es la premisa de toda la Escritura. O es blanco o es negro. O amamos a Dios o no lo amamos. Yo como que lo amo más o menos. ¿Alguien aquí sabe instalar una ducha eléctrica? ¿Sí? Bueno, está el tubo, ¿cierto? Uno enrosca la ducha, ¿cierto? Le da a uno la conexión eléctrica, ¿cierto? Le da a uno la conexión eléctrica y abre uno la llave, ¿cierto? No, muy bien. Hay algo mal ahí, ¿cierto? Muy bien. Hay algo malo ahí porque si yo conecto la energía y abro la llave, quemo la ducha. ¿Qué necesito hacer primero? Abrir primero la ducha y ahí sí conectarla en la energía. O sea que no soy el único que se le ha quemado las duchas. Bueno, así como no se instala una ducha, así el texto describe cómo no hacer un ayuno. ¿Cómo no hacer un ayuno? ¿Qué hay en el ayuno de Israel que no lo hace válido? Versículo 3, nuevamente. Y ahí está como la altivez del pueblo, ¿no? Le reprochan al Señor: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves?
¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Pero para entender el versículo 3, necesitamos entender el 2. Miren el versículo 2. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Miren lo curioso. Parece haber toda una disposición del corazón para ayunar. Y hasta parece que están todos los afectos hacia Dios. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 4. Ayunan para discusiones y riñas, y para herir con puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Es como quien viene al culto dominical para presentarse como un santo, pero regresa a su casa para seguir actuando como el diablo. Pregunta, ¿tiene motivos el Señor para cuestionar el ayuno de Israel? ¿Tiene motivos? Versículo 5. ¿Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno, día acepto al Señor? Lo que está diciendo Dios es que ese ayuno es una contradicción. No tiene sentido. Parece que tienen todos los afectos hacia Dios, pero tratan mal a sus trabajadores. Ayunan, pero se la pasan en peleas. Eso no tiene sentido. ¿De qué se trata entonces el verdadero ayuno según el texto? Versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo descubras y no te escondas de tu semejante? ¿Qué ayuno tan interesante? Bastante alejado de nuestra concepción de ayuno. ¿Dónde quedó lo litúrgico y lo religioso en ese ayuno? Dios instruye al pueblo de Israel que el ayuno que Él demanda es practicar la justicia. Practicar la justicia. Buscando el bien del prójimo. Procurando el bienestar del vulnerable. Ay, ¿dónde he leído eso? Ah, sí. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Ah, pero yo he leído algo más. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿es un qué? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él,
que el que ama a Dios ame también a su hermano. La verdadera religión, hermanos y amigos, lleva al ser humano a agradar a Dios en todo, ofreciendo una visión lo suficientemente amplia para verlo a Él tal cual como es y en qué se complace. Pregunta: ¿por qué Jesús es la complacencia del Padre? Eso lo dicen los evangelios. El mismo Padre desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien está mi complacencia, en quien me complazco. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es la complacencia del Padre? Porque Jesús amó al Padre, haciendo todo lo que el Padre le pidió. Todo lo que el Padre le pidió. Hasta morir en la cruz por nosotros pecadores, haciendo todo lo que el Padre le pidió. ¿Por qué Jesús se complace en nosotros, los cristianos? Según Jesús, porque los cristianos guardamos algunos mandamientos. No, porque los cristianos guardamos todos sus mandamientos, como dice el Evangelio de Juan. Si ustedes me aman, ustedes guardan mis mandamientos. Por eso el llamado de Dios al profeta, aquí en Isaías 58, es contundente. Ese es el lenguaje, ¿no? Versículo 1, clama a voz en cuello. Como diciendo, y dicen algunas versiones, grita, grita, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. El pueblo no ama a Dios. Está bajo una religión conveniente. El pueblo hace lo que a ellos les parece bien. Realmente están desconociendo quién es Dios. Pregunta: ¿el Dios Todopoderoso es merecedor de migajas de adoración? ¿El Dios Todopoderoso es merecedor de migajas de adoración? No. No. Él merece toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, toda la honra, toda la obediencia, todo nuestro afecto. Y mucho de ese afecto, escuche esto, mucho de ese afecto se materializa en nuestra preocupación por aquellos a nuestro alrededor que han sido creados a su imagen y semejanza. Cuando tú vienes al culto dominical, ¿piensas más en ti o en tu hermano? Seamos sinceros. Cuando tú vienes al culto dominical, ¿piensas más en ti o en tus hermanos? ¿Piensas más en tu necesidad espiritual o la necesidad espiritual de tu hermano? ¿Piensas más en cómo puedes ser servido o cómo puedes servir a los demás? ¿Piensas en cuán vulnerable eres o en cuán usado puedes ser por el Señor para cuidar del vulnerable? Mucha atención a esto. ¿Están conmigo? Voy a hacer el ejercicio del pastor Miguel Ángel, me encantó, pastor. Los que están dormidos digan amén. Bien. Entonces están despiertos. Mucha atención. Si tú piensas en el día del Señor más en Cristo que en ti, vas a pensar más en tu hermano que en ti. Voy a repetirlo. Si tú piensas en el día del Señor más en Cristo Jesús que en ti,
vas a pensar más en tu hermano que en ti. Si piensas más en el día del Señor, en Cristo, no se te va a pasar por la mente perderte la gracia de reunirte con el pueblo de Dios, pues tu amor hacia su pueblo está bajo el deseo de cómo les puedes servir mejor a tus hermanos. El domingo pasado estuvimos en retiro de hombres, por eso no nos vieron a algunos hombres. Y el antepasado no vine porque me la pasé llorando en casa por una gripa. Pero mi llanto no fue por la gripa, sino porque no los pude ver a ustedes. El ayuno que Dios demanda, ojo, no propone. El ayuno que Dios demanda para Israel es una disciplina espiritual que muestra preocupación por otros. Qué interesante. ¿Alguna vez usted vio el ayuno así? Ese es el ayuno que Dios le pide a Israel. Es un ayuno en donde si hay real humillación, entonces va a haber más preocupación por los demás. Miren esa disciplina, qué interesante. Miren esa disciplina. Versículo 6. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyuntas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Me llama mucho la atención que el catolicismo practica muy bien esta disciplina, pero con las motivaciones erradas. La practican mejor que nosotros, muchísimo mejor, pero con las motivaciones erradas. Pero quienes somos hijos de Dios, ¿no tenemos la motivación correcta? Nuestra motivación es el Evangelio. Cristo entregó su vida para que nosotros muriéramos a la nuestra, dejando atrás los malos deseos, el egoísmo y la crueldad. Cristo se dio a sí mismo para mostrar, y escuche esto, la desgracia de la religión conveniente, que nos deja a nuestras preferencias religiosas y rescatarnos de ellas para que vengamos a la religión verdadera. Eso hizo Cristo. Cristo se dio a sí mismo para que vengamos a esa religión que muestra profundos, íntimos e intensos deseos por la gloria de Dios en todo, en todo. Desde lo que hacemos en este lugar hasta lo que hacemos en casa. De cómo tratamos aquí a nuestros hermanos, pero cómo tratamos a nuestras esposas en casa. De cómo cantamos aquí tan hermoso, pero cómo testificamos el amor de Cristo a nuestros compañeros de estudio. Que tu religión no sea la conveniente, sino la verdadera. Hermanos, tengamos cuidado con la religión que profesamos. Tengamos cuidado. El amor a Dios no está confinado en estas cuatro paredes. No está limitado a tus disciplinas espirituales privadas.
Pensemos en esto. ¿Cómo estoy practicando el cristianismo para el bien de los demás? ¿Cómo estoy practicando el cristianismo para el bien de los demás? Para el bien de mis hermanos. Porque entre nosotros hay vulnerables. Tenemos padres que tienen hijos con discapacidad y nosotros somos su familia. Tenemos madres que sus esposos los multiplicaron por 0. ¿Se aprendió buenas matemáticas? ¿Qué pasa cuando algo se multiplica por 0? Y sus hijos andan sin una figura de masculinidad. Tenemos viudas a las que les podemos mostrar cuánto nos ha amado el Señor como para servirles intencionalmente. Ahora, ¿qué se dice de mi cristianismo para con los de afuera? Para con el huérfano, para con el adicto, para con el preso. Soy más merecedor del evangelio por venir a la iglesia, leer la Biblia, orar desde las 3 de la mañana y participar de todos los ministerios habidos y por haber dentro del templo. Permítanme terminar con esto. Y no yo, sino el Señor. Versículo 8. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, si te ofreces a ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Será como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles, donde habitar. No solo en este texto, sino en toda la Biblia, vemos que nuestro Dios está dispuesto a galardonar a quien practica la justicia y el derecho. Y qué hermoso que a la luz de este texto de Isaías, qué hermoso que ese galardón es Dios mismo. Ese galardón para el que practica la justicia, para el que profesa la religión verdadera y tiene todos sus afectos hacia Dios, solo quiere galardón y recibe el galardón a Dios mismo. A Dios mismo. Si amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿por qué esperar otro galardón que no sea Él? ¿Por qué esperar otra cosa? La práctica de la verdadera religión no trae insatisfacciones, hermanos y amigos. Todo lo contrario. El que practica la verdadera religión será llenado por completo, verá lleno su ser, nos llenará completamente. Porque el Dios de la justicia nos sacia completamente. Nos sacia completamente.